Hey, ¿qué tal, gente linda de Rise of Kingdoms? En este video lo que vamos a hacer es revisar cómo funciona el sistema de migración. Si tú eres un jugador que es migrante, te va a servir este video. Y si eres un jugador que es rey de un servidor o reino, también te va a servir este video. Vamos también a aprender conceptos, como qué significa migración intertemporada o qué significa migración intratemporada. Vamos a estar hablando también de lo que es la migración a la temporada 2, es decir, a un KvK 2, que generalmente es la migración más famosa y en donde más se suele complicar el tema de la migración. Así que si quieres resolver todas esas dudas, quédate porque te lo voy a explicar con lujo de detalle. Así que, sin más que decir, comenzamos. Muy bien, gente linda, y ya nos encontramos en la pantalla de migración. Como pueden darse cuenta, nosotros estamos en la parte inferior izquierda de la pantalla, marcados con un icono en verde. Ahí aparece que nuestra cuenta se encuentra en temporada de conquista actualmente, y nosotros vamos a intentar migrar a temporada 2, es decir, vamos a intentar migrar para jugar un KvK 2, que es lo más común, lo más recurrente. Entonces vamos a elegir un reino al azar. En este caso podríamos escoger el reino 3021. Le vamos a dar a emigrar, pero no nos deja. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El problema es que dice el reino de destino no alcanzó el límite de migración intratemporada. ¿Qué es intertemporada? ¿Qué es intratemporada? Lo vamos a ver a continuación. De momento nos deja saber que no nos deja migrar por esa razón. Acá en esta parte de la pantalla dice temporada 2, estado de migración. Inmigración intratemporada y la migración intertemporada están abiertas ambas, pero el problema es que los lugares para la migración ya están colapsados, están ocupados, no hay más lugar. Los 30 cupos que habían ya fueron ocupados. En este caso no voy a poder migrar a este reino de momento. Así que, para entender un poco mejor esto, vamos a ir a la pestaña de reglas de migración. Una vez estando aquí, nos dirigimos a inmigración. Acá sale tipos de inmigración. La inmigración se divide en dos tipos, según el estado de temporada del reino actual del gobernador y el estado de temporada del reino de destino. Tenemos entonces dos tipos de migración que te comentaba que te las iba a explicar ahora. Aquí el mismo juego lo dice, pero bueno, yo sé que gran parte de ustedes son un poquito flojillos, ¿no?, para leer todas estas reglas. Lo digo porque a mí también me suele pasar muchas veces, así que en este caso te lo voy a explicar con peras y manzanas para que puedas entenderlo de una forma fácil. Tenemos la inmigración intratemporada. Cuando el reino actual y el reino de destino se encuentran en la misma temporada, los gobernadores podrán realizar una migración intratemporada. Entonces, esta migración intratemporada se da, como dice aquí, cuando tu cuenta, la cuenta que tú quieres migrar, y el reino de destino al cual quieres migrar, ambos se encuentran en la misma temporada como tal. Ahí cuenta como una migración intratemporada. Por otra parte, tenemos la inmigración intertemporada, que esto es así: cuando el reino actual y el reino de destino se encuentren en temporadas diferentes. Por ejemplo, si el reino al cual tú quieres migrar se encuentra en un KvK 3 y tú estás en un KvK 2, esto contaría como una migración intertemporada. Si tú te encuentras en un KvK 3 y quieres migrar a un reino que esté en temporada de conquista, cuenta como una migración intertemporada, porque son temporadas diferentes. Seguimos. Y cuando el reino actual sea más antiguo que el reino de destino. Entonces, también funciona al revés. Si tu reino actual, por ejemplo, es un reino que está en temporada de conquista y tú quieres migrar a un KvK 2 o a una temporada 2 para jugar el KvK 2, mejor dicho, va a contar como una migración intertemporada. Si tú estás en un KvK 3 y quieres migrar a una temporada 2 para jugar nuevamente el KvK 2, va a contar como migración intertemporada. Es importante tener claros estos conceptos. Así que, teniendo claro esto, recuérdalo, tenlo en tu mente, porque a continuación vamos a hablar y repetir estas palabras bastante. Entonces, ¿qué es intratemporada? Intratemporada es cuando tanto la cuenta que quieres migrar como el reino de destino están ambos en la misma temporada. La inmigración intertemporada es cuando la cuenta que quieres migrar
con el Reino de Destino están en temporadas diferentes. Bien, y aquí tienes todos los tipos de migración que vas a encontrar en Rise of Kingdoms actualmente. Vamos a ir por partes, vamos a hacerlo más o menos rápido para que no sea tan tedioso, pero vamos a ir explicando para que entiendas de la mejor forma posible. Comenzamos con el primer tipo de migración, que es la migración en temporada de preparación. La temporada de preparación es cuando el reino al cual quieres migrar aún no entra en su KvK1, aún no llega al KvK1. Ese reino está en temporada de preparación. ¿Qué requisitos tienes que cumplir tú para poder migrar a ese reino? Para migrar el reino inicial de tu personaje, es decir, el reino en donde se creó ese personaje, no el reino en el cual se encuentra actualmente. El reino en el cual fue creada esa cuenta, creado ese personaje, ese reino, no puede ser más de 10 días más antiguo que el reino al cual quieres migrar. Esa es la única regla que se pone en este caso. Y esta migración cuenta como una migración intratemporada, que como ya vimos más arriba, migración intratemporada significa que... ¿Responde tú? Perfecto. Intratemporada es cuando son migraciones de la misma temporada. Y migración intertemporada es cuando son migraciones de temporadas diferentes. Perfecto. Seguimos con el siguiente. Temporada 1. Al postularte para emigrar, tu reino y el reino objetivo deben estar en la misma región. Entonces, un ejemplo rápido. Estamos situados en temporada 1. Tú quieres migrar al reino 3109. La única forma de poder hacerlo es que tu reino en el cual te encuentras actualmente esté en la misma región. Es decir, tu reino tendría que ser o el 3112, el 3111 o el 3110, que están en la misma región que el 3109. Si tu reino se encuentra en otra región, no vas a poder migrar. Así de claro. Muy bien, y atención aquí porque entramos de lleno a lo que es la temporada 2. Inmigración intratemporada. Si tú estás en temporada 2 y quieres migrar a otra temporada 2, esto aplica para ti. Requisitos. El personaje que solicite migrar, o sea, tú, no se puede haber creado más de 90 días antes de la apertura del Reino de Destino. Es decir, la cuenta que tú quieres migrar, si tú estás en temporada 2 y quieres migrar a temporada 2, esa cuenta no puede haberse creado más de 90 días antes de la apertura del reino al cual quieres migrar. Continuamos con el siguiente. Entramos ahora a lo que es la temporada 3. En la temporada 3 vamos a encontrarnos con dos temporadas más, que sería tanto la temporada 2 y la misma temporada 3. Dentro de la temporada 3 tenemos la inmigración intertemporada, es decir, cuando tú estás en la temporada 3 y quieres migrar a una temporada 2, los requisitos son los siguientes. Los reinos que se encuentran en la temporada 2 pueden aceptar un máximo de 30 inmigraciones intertemporada. O sea, si estás en temporada 3 y quieres migrar a temporada 2, vas a tener que ocupar sí o sí uno de esos 30 cupos disponibles. La siguiente es la inmigración intratemporada. Si estás en temporada 3 y quieres migrar a otra temporada 3, el requisito es el personaje que solicita emigrar no se puede haber creado más de 90 días antes de la apertura del Reino de Destino. O sea, estás en temporada 3, quieres migrar a otra temporada 3, la cuenta que tú deseas migrar no debe tener más de 90 días de antigüedad antes que el Reino de Destino al cual quieres migrar. Y esto se refiere al reino en el cual fue o en el cual nació esa cuenta que tú quieres migrar, no al reino en el cual se encuentra ahora esa cuenta. Atención con eso. Y ahora sí, vamos de lleno a la temporada de conquista. Si tú estás en temporada de conquista, atención a esta parte porque es lo que te interesa. Y es lo que más frecuentemente se encuentra en Rise of Kingdoms, es la situación más habitual que se suele encontrar. Jugadores de temporada de conquista que quieren migrar para jugar nuevamente el KvK2.
Entonces tenemos lo siguiente. En temporada de conquista, tú puedes querer migrar a temporada 2, temporada 3 o a tu misma temporada de conquista. En el caso de que tú seas un jugador de temporada de conquista que quiere migrar a temporada 2, los requisitos son los siguientes. Los reinos que se encuentran en la temporada 2 pueden aceptar un máximo de 30 inmigraciones intertemporada. Recuerda que, como tú estás en temporada de conquista y el reino al que quieres ir está en otra temporada, en este caso temporada 2, cuenta como inmigración intertemporada. Así que sí o sí vas a tener que ocupar uno de esos 30 cupos disponibles. Si lo que tú quieres, estando en temporada de conquista, es migrar a la temporada 3, también cuenta como una inmigración intertemporada. Y el requisito para migrar sería: los reinos que se encuentran en la temporada 3 pueden aceptar un máximo de 30 inmigraciones intertemporada. Es lo mismo migrar desde temporada de conquista a temporada 2 que migrar desde temporada de conquista a temporada 3. Es exactamente lo mismo en ese caso. Y por último, tenemos algo que también se suele dar mucho: jugadores de temporada de conquista que quieren migrar a otro reino que ya se encuentra también en temporada de conquista. En este caso, ¿cuáles son los requisitos? La cantidad de inmigrantes intertemporada que puede aceptar un reino en la temporada de conquista depende de la antigüedad del reino. Para explicarte un poco más esto en detalle, para que lo puedas entender, tengo un video de 4 minutos súper cortito, súper específico, que te lo voy a estar dejando aquí arriba para que le des clic y vas a entender de qué habla esta parte en específico. Así que eso sería en cuanto a todos los tipos de migraciones que tenemos actualmente en Rise of Kingdoms. Siguiente punto. Inmigración especial. Seguramente lo habrás escuchado, sepas más o menos de qué trata. Aquí está la descripción en pantalla, puedes ir leyendo mientras te voy explicando a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es la inmigración especial? Cada reino cuenta con un rey, ¿verdad? Entonces, cada rey de un reino puede dar cupos de inmigración especial. Estos son 3 cupos de inmigración especial. ¿En qué consta esta inmigración especial? Como tú sabes, cada rey establece un límite de inmigración. Por ejemplo, el rey del reino al cual tú quieres migrar puede tener el límite de inmigración máximo en 25 millones de poder. Quizás lo puede tener en 45, en 55, en 65 millones. Eso varía de reino en reino y depende netamente del rey de tu reino, del consejo, ¿no? Entonces, eso varía. Por ejemplo, si el reino al cual tú planeas migrar tiene su límite de migración en 45 millones, pero tu cuenta tiene 50 millones, no vas a poder emigrar con la inmigración normal. No te va a dejar, porque el límite que puso el rey no te lo permite. Entonces, lo que tú tienes que hacer es presentar una solicitud de inmigración especial. Solicitarle al rey que te deje entrar a través de una inmigración especial. Entonces, vas a hacer esto y dependiendo del rey, él va a decidir si te deja entrar con uno de esos boletos de inmigración especial o no. También muy importante lo que dice este punto. Un reino puede acumular hasta 3 oportunidades de inmigración especial. Al inicio de cada mes, los reinos obtienen una oportunidad. ¿A qué se refiere este punto en específico? Se refiere a que cada reino tiene 3 boletos especiales de inmigración especial. Solamente 3. Pero al inicio de cada mes se va a agregar un boleto más. El punto es que si el reino, o el rey en este caso, no ha hecho uso de ninguno de los 3 boletos de inmigración especial, cuando llegue el inicio del siguiente mes, ese boleto que tenía que agregarse o sumársele no se le va a sumar, porque simplemente se pueden acumular hasta 3 y ya estaban los 3 boletos que no se han ocupado. Espero que esto se entienda. Por ejemplo, si el reino o el rey ocuparon un boleto de inmigración especial, es decir, dejaron entrar a un jugador por sobre el límite de migración del reino, solamente le quedarían 2 boletos. Entonces, cuando llegue el inicio del siguiente mes, ese boleto se va a agregar y van a tener nuevamente 3 boletos de inmigración especial. En el caso de que el rey haya ocupado, por ejemplo, 2 boletos de inmigración especial,
y solamente le quede 1 al inicio del siguiente mes, se le va a agregar ese boleto de inmigración especial y ya no va a tener 1, sino que va a tener 2. Así que es así de claro. Espero que esto se entienda. Estoy intentando ser lo más claro posible. Sé que es un tema bastante complejo de entender a veces, tanto para migrantes como para nuevos reyes, pero es importante, muy importante que lo puedas entender a profundidad. Así que continuamos con el siguiente punto. Una vez que el evento del reino perdido haya terminado, la inmigración del reino de destino abrirá tras un periodo de espera de inmigración de 38 horas. Este periodo puede cambiar. Consulta la pantalla de información del reino para ver los detalles e inscribirte para migrar. Y vamos a pasar a ese tema de la inscripción, pero antes aclarar este punto, que es muy importante. Esto quiere decir que una vez que acaba el reino perdido, quiero decir, reino perdido no es el KvK. Hay a veces una confusión con eso. El KvK es un evento como tal, el evento más grande de Rise of Kingdoms, pero es el evento, es el nombre del evento. El reino perdido hace referencia al mapa en el cual se juega el KvK. Ese es el reino perdido. Entonces, una vez que ese mapa del KvK, llamado reino perdido, cierra, una vez que ese mapa cierra y te manda a casa, te manda a tu reino de origen, desde ese entonces comienza un conteo regresivo de 38 horas. Y cuando este conteo termina, el reino abre sus puertas para la inmigración. Continuamos con el siguiente punto. Muy bien, chicos, y como último punto tenemos la inscripción para emigrar. Como dice aquí, puedes inscribirte para emigrar a un reino mientras éste participa en el reino perdido. Esto quiere decir, está participando en KvK. Si ese reino está participando en su KvK, tú puedes inscribirte sin ningún problema para emigrar a él. Vas a recibir un recordatorio por correo, por bandeja de entrada del correo del juego, 48 horas antes de que el reino al cual quieres migrar abra su inmigración, abra sus puertas, para que estés atento o atenta. Bueno, dice, puedes inscribirte hasta en 20 reinos, aunque esto sinceramente no es muy común. Normalmente la gente normal se inscribe en el reino al cual quiere migrar, o 2, 3 reinos más y no mucho más. Y bueno, una vez que se abra la inmigración de un reino, este ya no ocupará un lugar de tu lista de inscripciones. Entonces, si tú ocupas el límite máximo de inscripciones, que en este caso son 20, y te inscribes en 20 reinos, y por ejemplo, de esos 20 reinos, 10 abren sus puertas, significa que se van a desocupar 10 cupos para que puedas nuevamente inscribirte en 10 reinos más. Espero que esto se entienda. Y yo creo que sería todo por este video de las reglas de inmigración. Creo que es un tema que, si bien hay bastantes videos por allí, quizás no estaba del todo claro para muchos jugadores, porque sigo viendo muchas dudas a día de hoy. Espero en esta ocasión haberte ayudado, espero que te sea esta información de utilidad. Recuerda, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte si puedes, que con eso sinceramente me ayudas un montón. Y nada, eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao, chao.